Hola chicos, bueno, aquí estoy en mi despacho, como podéis ver. Os voy a poner un vídeo ahora sobre la Edad Antigua, ¿vale? Y unas preguntas, así es que a ver qué tal se os da, ¿vale? Mucha suerte. La Edad Antigua, celtas, iberos y colonizadores. En el primer milenio antes de Cristo, la península ibérica estaba poblada por principalmente dos pueblos, los celtas y los iberos. Los celtas ocupaban las tierras de la meseta y de la costa atlántica de la península, lo que veis coloreado de verde. Y los iberos se extendían por el sur y el este de la península, lo veis coloreado de marrón anaranjado. Vamos a hablar ahora de los iberos. Los iberos vivían en pueblos amurallados. Tenéis aquí un ejemplo. Este es un poblado ibero de Vilars de Arbea, en Lérida, que data de los siglos entre el siglo 8 y 4 a.C. Si os fijáis, hay una muralla alrededor y resultaba ser una fortaleza inexpugnable. Además, se pueden ver bien cómo se distribuye y se organiza el territorio. Las casas eran rectangulares. Tenían muros de piedra sobre las que sostenían paredes de adobe y paja, como vemos en la ilustración, chimenea, el tejado además se construía con madera y ramas y se cubría con arcilla para impermeabilizar. Ya pensaban, bueno, pues en la lluvia y que no pasara el frío dentro del hogar. También vemos que incluso tenían sus almacenes para almacenar la cosecha, por ejemplo. Los iberos se organizaban en tribus y muchas de ellas estaban gobernadas por reyes. También eran agricultores y ganaderos, como vemos también en la ilustración. Poseían o tenían su moneda propia, con lo que hacían intercambios con las colonias, principalmente con las colonias fenicias y griegas. Y además, vemos aquí la foto, y además eran expertos artesanos. Por tanto, vemos cómo los iberos, pues, cómo eran sus poblados, las casas, que eran agricultores y ganaderos, que poseían su moneda propia y que eran sobre todo expertos artesanos. Vamos con los celtas. Los celtas, en cambio, vivían en casas circulares. El comercio no estaba tan presente y lo que sí que hacían era un autoabastecimiento de todo lo que ellos hacían. Vemos, por ejemplo, sus casas circulares y cómo cultivaban y tenían ganadería para autoabastecerse. Los poblados también estaban amurallados, se llamaban castros. Estaban en zonas elevadas también y vemos cómo se distribuían, porque aparte las casas por dentro también estaban no tan ordenadas como los iberos. Vemos aquí el poblado donde en la zona central hay unos edificios públicos que solían situar en el centro con funciones principalmente políticas y religiosas. Se hacía un cercado al ganado, vemos ahí en la parte izquierda, y también vemos la muralla, también de piedra y con un foso alrededor. También se organizaban en tribus y el cultivo no era de gran tamaño, pero sí que lo hacían, si cultivaban lo hacían con cereales principalmente. Eran expertos los celtas en la fabricación de objetos de metal. Aquí vemos uno, este no es español, este está en Irlanda, es el cáliz de Ardagh,
vemos que cómo eran capaces de hacer objetos de metal. Por tanto, vemos cómo los celtas vivían en casas circulares, principalmente con una distribución algo desordenada. En tribus, los poblados eran amurallados, que se llamaban castros. Vemos el poblado circular, se autoabastecían y había poco comercio, y a pesar de que no cultivaban mucho, principalmente si lo hacían era de cereales, y vemos que también eran expertos en la fabricación de metales. Hacia el siglo VII a.C. empezaron a llegar los pueblos colonizadores. Vemos que principalmente eran tres: los griegos, los fenicios y los cartagineses, que llegaron desde diferentes puntos y ocuparon diferentes zonas de la península ibérica. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar llegaron los fenicios, hacia el siglo VII a.C., procedentes de Asia, el actual Líbano, al este del Mediterráneo. Llegaron sobre todo atraídos por minerales como el oro y la plata. Además eran excelentes navegantes y comerciantes. Como vemos, se asentaron en la costa andaluza, donde fundaron colonias como Cádiz, Málaga, Almuñécar, Adra, etc. Más tarde llegaron los griegos, hacia el siglo VI a.C. Llegaron procedentes de Grecia y llegaron con la intención de comerciar con metales, sal y esparto. Y se asentaron en la costa mediterránea, donde fundaron también colonias como Ampurias, Denia, Sagunto. Y por último, los pueblos cartagineses, que llegaron hacia el siglo III a.C., procedentes también de África, del norte de África, con la intención de conquistar, para, sobre todo, aumentar su poder en el Mediterráneo. Buscaron ampliar su territorio, por lo que tuvieron que pelear contra los romanos, en lo que se llamaron las guerras púnicas. Fundaron también colonias como Ibiza, Cartagena. Vemos aquí un esquema de los pueblos colonizadores donde se ve resumido todo. Muy bien, pues espero que os haya quedado claro, y ya sabéis, si tenéis alguna duda, os ponéis el vídeo de nuevo. Y si todavía os quedan, mañana lo hablamos. Hasta mañana.